¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro día más de clase. El tema que vamos a tocar hoy día es filosofía escolástica. Bien, la clase anterior habíamos hablado sobre la filosofía medieval, ¿ya? Y dentro de la filosofía medieval se desarrolla la filosofía escolástica. Pero vamos a aclarar aquí, ¿por qué, profesora? Si ya hemos visto eso la semana pasada, lo vemos ahora, ¿no? Bueno, hemos hablado muy poco la semana pasada sobre la filosofía escolástica, hemos hablado algo sintetizado. Ahora nos vamos a explayar un poco más en qué consiste esta filosofía, ya que se desarrolló dentro de una época medieval también, ¿no? Pero es la que más se estudia. Y esta vez, por ejemplo, la clase anterior y la anterior habíamos visto la filosofía antigua, no vimos la filosofía antigua en el Perú, por ejemplo, ¿no? Debido a que la filosofía antigua en el Perú se desarrolló mucho después, ¿no? Recordemos que en esa época de la filosofía antigua, que fue en Grecia, en el Perú no se desarrollaba la filosofía, ¿ya? Este, por eso que no hemos hablado sobre ese tema. Y en cuanto a la filosofía medieval, sí, sí hubo, pero lo que pasó fue que primero se desarrolló en la época medieval en Europa, ¿no? En esa parte de Europa y después vino al Perú como una copia. Entonces es hablar de lo mismo. Pero esta vez vamos a hablar un poquito más de la filosofía escolástica y vamos a incluir cómo se desarrolló en el Perú, ¿ya? A ver, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Qué les viene a la mente al escuchar la palabra escuela? ¿Qué piensan o qué imaginan o qué se les da cuando ustedes escuchan la palabra escuela? ¿Qué se les viene a a la mente cuando escuchan la palabra escuela? Lorena, Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, se me viene a la mente un grupo de personas, profesores, estudiantes que te enseñan, ¿no? En la escuela. ya, Son como una familia, no solamente es una persona, son varios. ya. Gracias, Miss. Ludvi, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra escuela? Mis escuela es un espacio de formación Espacio de donde, formación. ujú, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, ¿no? Sino también que ahí adquieren los valores, las experiencias, ¿no? ¿Ya? Vilma, Muy buenas noches. Para mí, escuela es donde nosotros vamos a aprender mucho, ¿no? Lo que es, como dice mi compañera, un lugar de valores. aprendizaje. Ajá. Ya, muy Y bien. también donde que nos encontramos, hay un bello, bonito recuerdo, ¿no? Con nuestros amigos, compañeros, ¿no? Ya, Que compartimos. ya, ya. Les voy a pedir algo muy importante. Sean concisos y precisos, porque esta es una pregunta introductoria. ¿Ya? Muy bien. Noris, dime Noris. Profesora, buenas tardes. ¿Es una institución primaria? Institución primaria. Rogelia. Mis buenas noches. Justo lo que iba a decir, usted ya lo dijo. Ya, listo. Jennifer. Buenas noches. Para mí es enseñanza. Enseñanza. Ya. Virginia. Es un espacio donde se adquiere aprendizajes. Espacio de aprendizaje. María Briceño. Es un lugar donde nos formamos desde inicial hasta la secundaria. Lugar de formación. Flor. Sí, buenas noches. Conocer nuevas personas también, ¿no? Parte del aprendizaje. Donde conocemos nuevas personas. Sarita. Noris. Aló, soy Sarita. Ya, dime Sarita.
¿Qué les viene a la mente al escuchar? No le entendí la pregunta, mi. Ya, Sarita Orihuela, Sarita Orihuela, Un espacio para jugar, Miss. un espacio para jugar. Ya, muy bien, chicas, gracias por su participación. Bien, todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Siempre cuando hablamos de escuela, todo eso se nos viene a la mente, ¿no? Está correcto, todo lo que han mencionado ustedes es correcto. Ahora vamos a ver entonces qué significa escolástica. Escolástica viene de la palabra shola, y que es igual a escuela, ¿ya? Por eso que les he preguntado para ustedes qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra escuela, ¿ya? Escolástica es eshola, que es igual a escuela. Veamos el contexto histórico de la escolástica. Como les había dicho al principio, se ubica en la Edad Media entre los siglos 9 y los siglos 15. Nace en los monasterios y más tarde se consolida en las universidades medievales, por ejemplo, en París, Bolonia, Oxford, ¿no? Entonces, podemos decir que se desarrolla en Europa. Surge como respuesta a la necesidad de armonizar la fe cristiana con la razón filosófica, principalmente la de Aristóteles. Representa la transición entre la patrística, que es la filosofía de los padres de la Iglesia, y el humanismo renacentista. O sea que da pie, ¿no? Es como decir que la escolástica está en la parte final de la Edad Media y va a dar inicio al humanismo renacentista, ¿ya? Características de la escolástica. ¿Cómo reconocemos si es una escuela escolástica, cómo reconocemos que es una filosofía escolástica? Tiene un método dialéctico que está basado en la discusión. Enseñan cómo se discute, enseñan las preguntas, enseñan las respuestas que uno debe dar. Hay una conciliación entre la fe y la razón, que se buscaba demostrar racionalmente las verdades de la fe. O sea, a través del razonamiento podemos explicar, por ejemplo, la Biblia. Influencia aristotélica. Se adaptó la lógica de Aristóteles como una herramienta central. O sea, retomaron un poco de la filosofía antigua para desarrollarlo dentro de la escolástica. La enseñanza sistemática, el uso de disputas, comentarios, silogismos. El fuerte vínculo con la teología, ¿no? A pesar que ellos adoptan la lógica de Aristóteles, no dejan de lado a la fe, a la doctrina cristiana, ¿no? Por eso que estaban al servicio de la doctrina cristiana. Principales representantes. Tenemos a San Anselmo de Canterbury, nació en el año 1033 y murió en el año 1109. Es considerado el padre de la escolástica. Su frase clave es: la fe busca entender. Propuso el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Su enfoque es que la fe es el punto de partida y la razón nos ayuda a profundizar en ella. Aquí también tenemos a Pedro Abelardo. Nació en el año 1979 y murió en el año 1142. Él introdujo la importancia del diálogo y la controversia en la enseñanza y además defendió el método de sic et non, que es sí y no, para analizar diferentes puntos de vista. Su aporte es el debate como una herramienta educativa. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino. Nació en el año 1225 al año 1274. Es el máximo representante de la escolástica. Él integra la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Su obra clave es Summa Theologica.
Su frase es que la razón y la fe no se contradicen, o sea, van de la mano. Y su pedagogía es guiar al alumno desde lo conocido hacia lo desconocido. Tenemos a Duns Scoto, del año 1266, nació en el año 1266 y murió en el año 1308. Es conocido como el doctor sutil, defendió la importancia de la voluntad por encima del intelecto. Y su aporte es que valoró la libertad humana y la individualidad. Y también tenemos a Guillermo de Ockham, nació en el año 1287 y murió en el año 1347. Él propuso la famosa navaja de Ockham. La explicación más simple suele ser la correcta. Defendió la separación entre la fe y la razón, más independencia de la filosofía frente a la teología. Su aporte es que abrió el camino al pensamiento moderno. ¿Ves? Con él ya vamos viendo un poco que él ya está pensando en más adelante, como que es la clase que vamos a seguir después, la filosofía humanista. Vínculo con la educación inicial. ¿Cómo lo vinculamos a la filosofía escolástica con la educación inicial? Por el método de preguntas y respuestas. Así como los escolásticos enseñaban con el diálogo, el docente de inicial guía el aprendizaje con preguntas que despiertan la curiosidad del niño. También hay una formación integral. Los escolásticos buscaban unir razón y fe. En inicial se busca el equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional y lo valórico. También hablaron sobre el pensamiento crítico. La lógica aristotélica inspira la idea de que los niños, desde temprana edad, pueden desarrollar habilidades de razonamiento al explorar su entorno. Aprender con sentido. Así como la escolástica buscaba fundamentar la fe en la razón, en inicial se busca que los aprendizajes tengan coherencia y significado para la vida del niño. Bien, vamos a trabajar en grupos. Algo rápido no demora mucho, ¿ya? Cada grupo va a trabajar una frase y la transformará en un ejemplo concreto para iniciar. Acá tengo un ejemplo. Tenemos la siguiente frase. La enseñanza es un camino que va de lo conocido a lo desconocido. Este es un principio pedagógico medieval. Lo transformamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando los niños ya conocen los colores básicos, rojo, azul, amarillo, la docente los usa como punto de partida para enseñar colores secundarios, verde, naranja, morado, a través de la mezcla con témperas. Así se parte de lo que el niño ya sabe, lo conocido, para guiarlo hacia un aprendizaje nuevo, lo desconocido, siguiendo el espíritu de la escolástica, ¿ya? Entonces, ahí tienen un ejemplo y con eso, por ejemplo, el grupo 1 de la sala 1 va a ser La fe busca entender de San Anselmo de Canterbury, ¿ya? Lo van a transformar en un ejemplo concreto. O sea, también puede ser una actividad, ¿no? Por ejemplo, este de acá es una actividad, ¿no? Cuando los niños ya conocen los colores básicos y transforman los colores primarios en secundarios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dónde lo van a hacer? Simplemente en Word. No quiero gráficas, no quiero nada de eso, solo texto, ¿ya? Así nomás, como ven en el ejemplo, igualito. No demora mucho, así que solo tienen 5 minutos, ¿ya? Si alguien no tiene en Word porque están en celular, pueden hacerlo en una hoja y lo leen en clase. Levanten la mano si tienen alguna duda. Los grupos yo los voy a crear. No se olviden de poner sus nombres en los Words y en las hojitas también para que lo envíen a la delegada, ¿ya? Es rapidito, 5 minutos. No hay preguntas, ¿no? Los grupos yo los formo. Solo Word
O PowerPoint, algo rápido, o sea, no quiero que demore mucho, ¿ya? Porque tienen 5 minutos. Listo, vamos a formar los grupos. Ah, perdón, antes de formar los grupos, disculpen. Voy a mandar esto por aquí y también le voy a mandar ahorita a la delegada para que lo envíe al grupo, ¿ya? La clase de hoy día. Un ratito todavía no. Los minutos corren cuando el grupo ya está ahí en el chat, formado, ¿ya? Ya, listo, ya lo mandé por el chat. Ahorita le mando a la delegada un ratito. Mientras tanto, ay, esto. Vamos formando los grupos, ¿ya? Son 10 grupos. Listo, vayan a sus grupos. Ya mandé ya el grupo.
Bien, empecemos. El ejemplo 1. A ver. Vamos a ver. Ya. La fe busca entender de San Anselmo Canterbury. Del grupo 1, cualquiera puede responder, ¿ah? Ya. La fe busca entender. Del grupo 1, ¿nadie? La fe, buenas noches, A María no se le escucha bien. Otra persona del grupo 1. cuando la mamá dice que volveré para por ti después del colegio, ¿tú le crees? Aunque todavía no lo veas. Eso es tener fe. Y cuando ella llega, entiende que lo que dijo era la verdad. ¿Me escucha, Miss? Me señala esta Sí, un pero tipo. hemos hablado de algo que es en el colegio, en aula. Ejemplos de aula, no ejemplos de casa. A ver, para la sala 2, razón y fe no se contradicen. Sala 2, razón y fe no se contradicen. Mis buenas noches. Un caso concreto sería que un estudiante que cree en la creación divina, ¿no? Él puede utilizar la razón para poder entender la complejidad de la estructura del ser humano y al mismo tiempo también puede apreciar la belleza y el diseño de la creación de Dios, ¿no? Acá llega a una conclusión donde el estudiante tiene que tener la razón y la fe para poder consistir de manera armoniosa y que su búsqueda de conocimiento y la fe puedan ser complementarias. Ya, a ver, creo que no me han entendido y el ejemplo está claro, ¿ah? Tiene que ser un ejemplo concreto para inicial. De esa manera no le podemos explicar a los niños de inicial, ¿ya? Sigamos con Ah, sala ya. 3. La explicación más simple suele ser la mejor. ¿Algún integrante de la sala 3? Un ratito, Miss. Buenas noches. Solo tienen que leerlo, ¿ah? Nada de compartir ahorita. Ahorita no compartimos, solo leemos. Magali, no compartas pantalla, solo léelo, por favor. Buenas noches, Miss. Somos a la 3. Este, lo que dice en la tercera, La explicación más simple suele ser la mejor. ¿Cuál bueno, es lo su que hemos ejemplo visto es concreto para que, inicial? podríamos decir, la planta se marchitó porque alguien lanzó eh, una piedra o no le echaron agua, ¿no? Ya. Sala 4. No se debe temer a la verdad, porque la verdad viene de Dios. Visita, buenas noches. Le habla Diana Vázquez de Sala 4. Ahí podíamos dar a conocer en el ejemplo, por ejemplo, un niño cuando rompe un juguete, ¿no? Sin querer queriendo en el aula y la maestra pregunta, ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió? El niño podría decir que no sabe, que él no lo hizo, que lo hizo su compañero. Pero si cuenta la verdad, está mostrando su sinceridad, ¿no? Y Dios nos regala la verdad para ser felices, ¿no? Sin miedo. Muy bien. Vamos a ver. Sala 5. Creer para comprender. Comprender para creer mejor. De San Y Anselmo. buenas noches. El ejemplo concreto para inicial
es que en el aula la maestra trae una semillita y les dice a los niños, ¿no? Si la sembramos en la tierra y la regamos, de aquí crecerá una plantita y primero creen en lo que la maestra les dice, aunque no lo ven, ¿no? Y luego comprenden cuando observan día a día cómo la semilla brota y se convierte en una plantita. Y así creen mejor porque ya no es solo confianza, sino experiencia y comprensión. Muchas gracias. Sala 6. La luz de la razón ilumina el camino de la fe. Inspirado en la escolástica. Muy buenas noches. Bueno, la luz de la razón iluminada en el camino de la fe, inspirado en la escolástica, nos dice que la razón es una linterna que ayuda a la fe a encontrar el camino, ¿no? Como también en lo lúdico, con la luz, la razón, la fe, puede jugar y aprender mejor, ¿no? Como dos amigos que se ayudan a ver el mundo, ¿no? Si usamos la razón, la fe se pone contento y nos muestra cosas más bonitas. Bien, acá no estamos viendo un ejemplo concreto para iniciarla en el grupo 6. Grupo 7. Quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. De Santo Tomás. Sala 7. ¿Algún integrante de la sala 7? Sí, Miss. Buenas noches. Miss, disculpe, mi audio estaba apagado. Estaba ley y mi audio está apagado. Te escuchamos, compañera. Sí, ya, gracias. El ejemplo sería de que los niños escuchan un cuento donde hay dos personajes, uno que dice la verdad y otro que miente. Entonces, cuando aprendemos a decir la verdad, estamos en lo correcto, ¿no? Y cuando están de la misma manera, estamos conociendo a Dios, conociendo la verdad moral que nos lleva hacia Dios, ¿no? Eso sería el ejemplo, Miss. Gracias. Ya. Sala 8. El conocimiento comienza con la admiración y la pregunta. Miss, buenas noches, Lorena. Ya, ahorita, Miss. Nuestro ejemplo. Ya, Miss. Un ejemplo sería que la maestra lleva un caracol vivo en un frasco transparente y les presenta a los niños, les dice que lo observen. Entonces los niños quedan sorprendidos. Eso es admiración. Y un niño pregunta, ¿por qué camina despacio? Otro dice, ¿dónde es su casita? A partir de esas preguntas, la maestra conversa con ellos sobre cómo viven los caracoles, qué comen y por qué tienen su conchita. Así el conocimiento empieza cuando los niños se asombran y hacen preguntas. Gracias, Miss. Sala 9. La educación es guiar la mente a la verdad, inspirado en los maestros medievales. Buenas noches, Miss. El ejemplo sería que durante la hora del juego libre, los niños eligen en qué sector desean jugar, ya sea la cocina, construcción, lectura, etcétera, y qué rol deberían asumir. Así exploran su identidad, intereses y aprenden a tomar decisiones guiados por sus propias elecciones y experiencias. La docente también muestra imágenes de distintos animales y propone que los niños los clasifiquen. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. 10. El pensamiento crítico nace del diálogo, herencia del método dialéctico escolástico. Sala 10. Miss, buenas noches. El ejemplo que yo le he visto es, por ejemplo, el niño cuando juega hace ejercicios donde él desarrolla el pensamiento crítico, donde dialoga, interactúa entre los niños, ¿no? Y el docente, por ejemplo, hace preguntas, si hacemos esto, ¿qué crees que pasará? ¿O qué va a suceder? Todas esas cosas, entonces de ahí nace el pensamiento crítico. Así sería, Miss. Ya.
Bien, vamos a ver algunos ejemplos que yo tengo que se relacionan con cada una de estas frases, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar. Le envía por favor a la delegada su hojita, su Word con sus nombres de los integrantes, ¿ya? Tal como lo han hecho, ¿ah? No cambien nada. En el último grupo también no, me da una definición, más no un ejemplo, ¿ya? La mayoría lo que ha dado son definiciones, no ejemplos. Otros han dado ejemplos que no tienen nada que ver con educación inicial, con niños de inicial. No se han guiado del ejemplo que está ahí, ¿no? Bien, vamos a ver. En el caso de la primera, la fe busca entender de San Anselmo, ¿cómo lo aplicamos? Cuando un niño cree que una semilla puede crecer, la docente aprovecha esa confianza para enseñar cómo germina con agua, tierra y sal. 2. Razón y fe no se contradicen, de Santo Tomás de Aquino. La aplicación. Si un niño pregunta ¿por qué brilla el sol?, la maestra explica científicamente la luz solar, pero también puede reforzar valores de gratitud hacia la naturaleza. 3. La explicación más simple suele ser la mejor, de Guillermo de Ockham. Si un niño pregunta ¿por qué el cielo es azul?, la maestra responde con un ejemplo sencillo: porque el sol ilumina el cielo y se ve azul, sin entrar en explicaciones científicas complejas. 4. No se debe temer a la verdad, porque la verdad viene de Dios, de Santo Tomás. Si un niño rompe un juguete y lo confiesa, la docente resalta la importancia de decir la verdad y busca soluciones juntos. 5. Creer para comprender, comprender para creer mejor, de San Anselmo. Antes de hacer un experimento de agua y colores, la maestra invita a los niños a imaginar qué sucederá, que es el creer, y luego lo comprueban, que es el comprender. Ejemplo 6. La luz de la razón ilumina el camino de la fe, inspirado en la escolástica. Cuando los niños preguntan ¿de dónde vienen las estrellas?, la docente puede motivar tanto la explicación científica como la imaginación creativa en cuentos. 7. Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no, de Santo Tomás. Fomentar la curiosidad en el aula. Cuando un niño explora por qué flotan algunos objetos en el agua, se guía su búsqueda de respuestas como un acto valioso. 8. El conocimiento comienza con la admiración y la pregunta. Escolástica. Aplicación. La maestra parte de la pregunta espontánea del niño. Por ejemplo, ¿por qué la luna nos sigue?, para planear una actividad de observación y dibujo del cielo. 9. La educación es guiar la mente a la verdad. Maestros medievales. Al enseñar los números, la maestra no se limita a la memorización, sino que usa juegos y material concreto para que los niños comprendan su utilidad. 10. El pensamiento crítico nace del diálogo escolástica. En una asamblea de aula, los niños conversan sobre cómo resolver un problema. Ejemplo, compartir materiales. La docente guía el diálogo y fomenta soluciones conjuntas. Cada frase de la escolástica puede convertirse en una estrategia pedagógica en inicial. Despertar la curiosidad, enseñar con sencillez, guiar con diálogo y fomentar los valores. Porque eso es lo que quieren, pues, ¿no? En la escolástica. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver un poco de la filosofía escolástica en el Perú. Llega con la colonización en el siglo XVI. Miren, vamos a hacer una comparación, ¿ya?
Aquí dice que llega en el siglo XVI y aquí aparece en el siglo IX al siglo XV. Entonces, aparece mucho después de cuando se desarrolla la escolástica en la Edad Media. Ya, ahí ya vemos una diferencia. Por eso le digo, todo lo que viene con esto de la historia, la filosofía, la psicología, a la par de lo que se desarrolla en Europa, en Asia, es muy diferente, viene después, ¿no? O sea, es como un copiar y pegar nada más, pero le incluyen, por ejemplo, representantes peruanos, ¿no? Por ejemplo, o agregan algo más a ese pensamiento, ¿no? Según cómo lo entiendan. También entendamos algo, que las personas, no quiero hablar tanto mucho de este tema, pero cuando hay personas que leen la Biblia, lo interpretan de diferente manera, ¿no? Su compañera María lo interpreta de A y su compañero Francisco lo interpreta de B, lo que entienden, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Para la filosofía hablamos de la misma manera, ¿no? Entonces llega al Perú con los dominicos, con los jesuitas y los franciscanos, quienes fueron los encargados de fundar las universidades y los colegios. ¿Ya? Entonces, miren, ¿en qué época todavía aparecen las universidades y los colegios? ¿Ah? En el siglo XVI, mucho después. Por eso que también podemos visualizar que la educación no es igual, miren, desde un principio no es igual que antes, que igual como antes, igual, ¿no? Retrasada venía, ¿no? La Universidad de San Marcos, que fue fundada en el año 1551, que fue la más antigua de América, organizó su enseñanza inicial en torno a la lógica, la metafísica y la teología escolástica. Se estudiaban principalmente los textos de Aristóteles en versiones comentadas por Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, miren, veamos, ¿ah? Ellos no tenían los documentos o los textos de Aristóteles directamente. No, ellos leían la interpretación, lo que comentaba Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Entonces no tenían una fuente, para mí, para mi forma de pensar, no es una fuente verídica, ¿no? Porque Santo Tomás de Aquino habrá cambiado otras cosas, no habrá puesto tal cual los textos de Aristóteles, ¿no? ¿Cuánto hubiera sido diferente que hubieran llegado aquí a Perú los textos de Aristóteles tal cual, ¿no? A través de Santo Tomás de Aquino. Pero yo pienso que, como dice acá, versiones comentadas, es lo que Santo Tomás de Aquino ha dicho en sus propias palabras. Y lo ha interpretado como él lo ha entendido. Los ámbitos de enseñanza, como le dije al principio, se desarrolló en la Universidad de San Marcos, donde se formaban clérigos, juristas y teólogos tomistas. También tenemos el Colegio de San Martín y el Colegio del Príncipe, donde se impartía la escolástica que estaba adaptada a los hijos de los españoles e indígenas nobles. Solo ellos podían ser educados ahí. Los seminarios se enseñaban a los sacerdotes escolásticos como base para la predicación y la evangelización. También solo a ellos, en los seminarios solo estaban los sacerdotes escolásticos. No había otra persona más. Representantes y difusores. Tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo. Nació en el año 1538 y murió en el año 1606. Aunque fue arzobispo de Lima y no un filósofo en el sentido estricto, difundió la enseñanza escolástica en los seminarios, promoviendo la formación de sacerdotes en lógica y teología escolástica. Tenemos a José de Acosta, que nació en el año 1540 al año 1600. Fue un jesuita español que trabajó en el Perú y enseñó filosofía y teología en la Universidad de San Marcos y también enseñó en el Colegio del Príncipe, donde ahí estaban los hijos de los nobles indígenas. Su pensamiento sigue la línea escolástica, ¿no?
tomista, pero estaba aplicada a la realidad americana. Entonces, él no se guió por la realidad europea. Ya vemos otro cambio ahí, ¿no? Él se guió por la realidad americana. En la Universidad de San Marcos, que fue fundada en el año 1551, en sus inicios todo el currículo estaba basado en la filosofía escolástica tomista y aristotélica. Los primeros catedráticos, que fueron los dominicos y jesuitas, enseñaban lógica, metafísica y ética, siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Entonces, en la Universidad de San Marcos lo que se enseñaba era lo que interpretaba o lo que comentaba Santo Tomás de Aquino. Tenemos también a Francisco de Ávila, que nació en el año 1573 y murió en el año 1647. Es un sacerdote de Lima que está formado en la tradición escolástica, que escribió sobre la evangelización en lenguas indígenas. Aportes en el Perú colonial. Sirvió como base formativa, ¿no?, de la élite criolla y escolástica, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la filosofía escolástica se desarrolló aquí en la época colonial, ¿ya? También se proporcionó un marco de pensamiento lógico y teológico para evangelizar y enseñar a los pueblos originarios. Y fue una corriente oficial de las universidades hasta el siglo XVIII. Y miren, hasta cuánto se expandió la filosofía escolástica, hasta qué año duró, ¿ah? Debió ya terminar cuando ya apareció el humanismo en Europa. Se demoró demasiado, ¿no? Lo extendieron demasiado. Cuando empezó a ser reemplazada por el pensamiento moderno. Ahí vienen los humanistas, ¿no? Descartes, el empirismo, la ilustración, etcétera, etcétera. Ahora veamos, recordemos algo de la historia, ¿ya? Si estamos hablando de la época colonial, quiere decir que nosotros para hablar de filosofía tuvimos que esperar todavía que los españoles nos invadieran para que podamos introducir un poco de filosofía al Perú, ¿no? Los incas sí hablaron de filosofía, pero de otra manera, de una manera más, hablaban de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza en sí. Relación con la educación inicial. ¿Cómo lo relacionamos de esa época con la educación inicial? Aunque no existía la educación inicial en esa época, la escolástica en el Perú sentó las bases de la pedagogía sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que se usaba el diálogo, la memorización, el razonamiento lógico, que luego se utilizó para influir en los métodos de enseñanza. Su insistencia en el diálogo maestro-estudiante y en el ir de lo conocido a lo desconocido, que lo hemos visto esto en la época de medieval de Europa, ¿no? De lo conocido a lo desconocido, que es un principio que todavía usamos en las aulas de inicial, ¿no? Entonces podemos decir que la filosofía escolástica en el Perú fue la base de la educación colonial que se difundió principalmente, ¿dónde? En San Marcos. ¿Y por quiénes? Por José de Acosta y Juan de Espinosa Medrano. Aunque después se reemplazó por corrientes modernas, pero de todas maneras dejó huellas en la manera de cómo enseñamos, en la estructura del pensamiento pedagógico. ¿Ya? Bien. Pregunta para ustedes. A ver, ¿qué ejemplos me da? Perdón. ¿La filosofía es útil para educar a niños pequeños? Después que ya hemos visto la filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía escolástica. ¿Ustedes creen que la filosofía es útil para educar a niños pequeños? ¿Qué piensan ustedes? Espero sus comentarios. Sí, misita, va con de la mano todos los conocimientos para de alguna manera adaptarlos en algunas aptitudes de nuestros pequeños, ¿no? Y así con estos ejemplos también enseñarles valores, también nos hablan de los valores y también cómo hacerles reflexionar a ellos, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Zaida. Sí, de verdad que es muy interesante, de las cuales sinceramente no la había visto y qué importancia es leer, ¿no?
como dice, lees y te vuelves grande, de verdad, Miss, es un tema muy importante de la cual está claro las cosas que la filosofía sí tiene que ir de mano, porque eso ayuda a que nosotros podamos aprender y a que nosotros podamos ejercer y dar a los niños y enseñar y ver de una manera diferente, ¿no? Hay veces cuando preparamos la sesión, lo preparas, pero no la ves como una de esa manera de filosofía. Es muy importante, Miss. Gracias. Gracias. Heidi. La filosofía sí es muy importante porque ayudamos a los niños a fomentar su curiosidad, ¿no? A desarrollar un pensamiento, a promover la empatía, a estimular una creatividad, ¿no? Para que ellos puedan encontrar su solución a lo que ellos toman interrogancia, ¿no? Para que puedan desarrollar sus habilidades, para convertirse en niños creativos. Ludwig. Miss, la filosofía es muy útil para educar a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque les ayuda a pensar, a preguntar, a reflexionar y también a comprender, ¿no? Y esto ayuda también a fomentar su curiosidad de cada niño y, como dijo mi compañera, ¿no? Su creatividad y la empatía. Flor. Mis buenas noches. La filosofía es muy importante en los niños, ¿no? Porque ayuda a mejorar su creatividad, también a desarrollar su pensamiento crítico, que es muy importante, sus habilidades de razonamiento y también es en donde pues podemos enseñarle a los niños valores, ¿no? Que es muy importante para nuestra vida y para el futuro de los niños. Jennifer. Bueno, desde pequeños vemos que los niños pues ya son filósofos porque ya comienzan ellos hasta mismo preguntar, ¿no? A reflexionar, de su misma reflexión a veces a indagar, dialogar, ¿no? También les ayuda a poder expresar sus mismas opiniones, ¿no? Con respeto, ¿no? Poder escuchar a la otra persona también, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos, por su participación. A ver, quiero que ustedes así, ahorita nomás así, creen una pregunta filosófica para niños de inicial. Por ejemplo, acá estoy dando un ejemplo. ¿Por qué la luna nos sigue cuando caminamos? ¿No? Yo le pregunto al niño, ¿no? ¿Por qué la luna nos sigue cuando caminamos? ¿Ya? A ver, les dejo un tiempito, piensen. Una pregunta filosófica para niños de inicial, ¿ya? Levantan la mano y van a participar. A ver. Diana, tu audio, arréglalo, se escucha mal. Solo van a participar aquellos estudiantes que levantan la mano. Los que no levantan la mano no participan. Y los que ya participaron, ya dejen espacio para que participen sus compañeros. Ya ustedes saben, ya son conscientes.
Bien, a ver, vamos a ver. A ver, solo preguntas, no quiero explicaciones, no nos demoremos con eso, ¿ya? Solo preguntas. Empezamos con Zaida. Zaida, dime tu pregunta. Ah, yo pensé que iba a responder Miss. No, 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 no. Dime la pregunta que le vas a hacer al niño. Ah, ya. Bien claro dice acá, crea una pregunta filosófica para niños de inicial. ¿Y qué dice acá? Ejemplo. Yo les he dado un ejemplo. Este es un ejemplo. No les estoy Ya. preguntando a ustedes por qué la luna nos sigue caminando. No, eso no. Este es un ejemplo de que, por ejemplo, esta pregunta yo le puedo hacer a un niño. Hey, niños, escuchen. ¿Por qué la luna nos sigue cuando caminamos? Ya, entonces ustedes tienen que crear una pregunta filosófica para niños de inicial. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta, Zaida, para los niños? Mi pregunta sería, ¿por qué tu sombra, por qué cuando caminas, por qué, no, ¿cómo sería? Cuando caminas, ¿por qué tienes una sombra? Listo. Rogelia, ¿cuál es tu pregunta para los niños? Mi pregunta sería, ¿dónde crees que está Dios cuando jugamos? Yanina, ¿Por qué crecen las plantas con agua? Amlit, ¿Por qué lloramos? ¿cómo? ¿Por qué lloramos? Lourdes, ¿Por qué soñamos? Jennifer, ¿Por qué hay que compartir? Ludwig, ¿Por qué el sol se esconde por la noche? Gisela, ¿Por qué las estrellas se prenden y apagan? Lili, ¿Por qué las estrellas salen en la noche? Elba, ¿Por qué decimos la verdad? chicas, por si acaso, si ya ven su pregunta acá, ya no hagan esa pregunta, cambien de pregunta o ya no participen. Virginia, ¿Por qué el agua del mar es salada? Enid, ¿Por qué los animales son diferentes? Aide, Ya. ¿Por qué el arco iris tiene muchos colores? Luz,
¿Podemos ser felices si compartimos con los demás? Se parece a la Podemos. pregunta de arriba. Vilma, ¿Qué cosas nos hacen sentir más felices? Sarita, Podemos cantar ¿Por feliz. qué llueve, Miss? Sarita Sarita Taipe. Taipe. ¿Por qué llueve, Miss? Ya, muy bien. María Angélica, Ya. ¿Los animales piensan como nosotros? Heidi Campos, ¿Por qué podemos ver el reflejo de nosotros mismos en el espejo? ¿por qué vemos nuestro reflejo? Rita, Zárate, ¿Por qué los pastos se secan? ¿por qué se seca el pasto? Joaquín, El por qué dormimos por noche y no por día. no te escucho bien. El por qué dormimos por noche y no por día. ¿Por qué dormimos de noche? Cira, Cira, ¿Por qué me quieres a mí y no a tu amiga? ¿por qué me quieres? Sarita Orihuela, ¿Por qué sentimos frío? ¿por qué sentimos frío? Lilia, ¿Por qué existen los relámpagos? ¿por qué existen los relámpagos? Flor, ¿Por qué existe la muerte? ¿por qué existe la muerte? Fiorella, Noris, Si hoy día estamos lunes, ¿por qué mañana es martes? ¿por qué mañana es martes? Susana, ¿Por qué el espacio es oscuro? El espacio. ¿por qué el espacio es oscuro? Joana, ¿Por qué no sale agua por los ojos cuando lloramos? ¿por qué nos sale agua cuando lloramos? María Lucero, ¿Por qué suspiramos? ¿por qué suspiramos? Suspiramos. María Guaripata, Misita, ¿por qué cuando hacemos ejercicios nos relajamos? ¿por qué cuando hacemos ejercicio nos relajamos? Abraham, Muy buenas noches. ¿Por qué el río trae piedras? ¿por qué el río trae piedras? Carol, Buenas noches, Miss. ¿Por qué el viento no se ve? ¿por qué no se ve el viento? Fiorella, Yulisa,
Yulisa, Miss, sí, Miss, sí, estaba apagado mi audio. ¿Por qué la mujer da luz? ¿por qué las mujeres Eres dan a luz. dan a luz? Fiorella, María Briceño, ya dijo María Briceño, ¿no? No, Miss, Ah, ¿por ya, qué María Briceño, soñamos? Miss, ¿por qué soñamos? ¿por qué soñamos? Creo que sí ya hemos estado, ya hemos puesto ya. Sí, ya está. Bien, listo. Fiorella no activa su audio, no sé por qué. Bien. Esas son todas las preguntas que ustedes piensan hacerle a niños de inicial. Ya, yo lo he notado, ¿por qué? Porque la siguiente clase vamos a analizar, vamos a empezar con esa clase, con eso en la clase, vamos a analizar, ¿ya? Se acabó la participación, chicas, ya no hay participación. Vamos a analizar si esas preguntas son adecuadas para los niños y son preguntas filosóficas también, ¿ya? Entonces lo tenemos ahí, yo lo tengo acá en la diapositiva, no lo tienen ustedes, solo yo, y lo vamos a analizar, ¿ya? Para la siguiente semana. Bien, por último, terminamos con esta pregunta. ¿Qué idea de la escolástica puedes aplicar tú como futuro docente en tu aula de inicial? A ver, rápido nomás. ¿Qué idea de la escolástica, de lo que hemos visto el día de hoy, pueden aplicar como futuras docentes o futuros docentes en su aula? A ver, ¿quién desea responder esa pregunta? ¿Alguna idea? Algo que les haya quedado de la clase del día de hoy y que puedan aplicar ustedes como futuros docentes en su aula. ¿Nadie? Bien, entonces queda como pregunta abierta que es para ustedes. No tienen que responder ya, más o menos tienen una idea, ¿no? Para que vayan pensando ustedes de lo que estamos viendo, de las clases que siempre vemos, tienen que llevarse algo para que ustedes más adelante como futuros docentes lo puedan trabajar, lo puedan aprender. Bien, chicos, nos vemos entonces, cuídense, que les vaya bien. Buenas noches.